Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar sobre la familia del nitrógeno, los usos farmacéuticos o nitrogenoideos. Está compuesta por el nitrógeno, que es el elemento más importante de esta familia. Ocupa un 78% del volumen de la atmósfera terrestre y a temperatura ambiente es un gas incoloro. Luego sigue el fósforo, que ocupa el 11º puesto de los elementos más abundantes en la corteza terrestre y es importante en varios procesos de la bioquímica y la química ambiental, y a una temperatura ambiente es un no metal. El arsénico está entre los 20 elementos más abundantes en la Tierra y se obtiene calentando sulfuros metálicos que lo contengan. Por ejemplo, la arsenopirita o mispíquel produce sulfuro de hierro y arsénico gaseoso. En estado normal es un metaloide. El antimonio se obtiene de los minerales de sulfuro y se utiliza como semiconductores. Algunos ejemplos del antimonio son de su aplicación son el antimonio uro de galio, el antimonio uro de indio, que es usado en los dispositivos electrónicos en su estado natural. Forma apariencia de metaloide blanco azulado. El bismuto es un subproducto al refinar otros metales como el plomo, cobre, plata, estaño, y a temperatura ambiente es metálico, blanco grisáceo. Y el moscovio es un elemento sintético obtenido en 2004 luego de que algunos científicos bombardearan el elemento 95 de la tabla periódica americio con calcio y produjeran 4 átomos de moscovio que se desintegraron por emisión de partículas alfa en neominio, el elemento 113 de la tabla periódica. Uno de los elementos que conforma esta familia, y es el nitrógeno, es el más importante de esta familia y se encuentra en la atmósfera en un 78% y solamente en un 0,02% en la masa de la Tierra. De esta familia es el único que puede formar hidruros, y esto es debido a su electronegatividad y que tiene puntos de fusión y ebullición bajos porque posee un radio pequeño y no dispone de orbitales d. A diferencia del fósforo, solo puede formar 4 enlaces, pero puede formar múltiples enlaces con átomos del periodo 2 mediante el uso de orbitales p. El nitrógeno presenta todos los estados de oxidación de +3 a -3, sin embargo los estados más comunes y estables son el +5, el 0 y el -3, al ser un elemento muy electronegativo, con una electronegatividad de 3,04, luego del fósforo, el oxígeno y el cloro, presentando estados de oxidación positivos solo en combinación con estos 3 elementos. Forma 3 óxidos comunes: el óxido nitroso, que tiene propiedades anestésicas y es usado como gas hilarante, es decir, que adormece el dolor y la conciencia; el óxido nítrico, que lo vamos a ver luego; y el dióxido de nitrógeno, que es útil en la fabricación de ácido nítrico. El 80% del nitrógeno es destinado para usarlo en la síntesis de amoníaco y en la producción de fertilizantes. El nitrógeno líquido es usado para congelar alimentos y los virus en la investigación médica. Fue descubierto por Daniel Rutherford, quien en 1772 descubrió la existencia del nitrógeno al realizar el siguiente experimento. Encerró a un ratón en un frasco herméticamente cerrado y se dio cuenta que el animal consumía rápidamente el componente sustentador de la vida, del aire, el oxígeno, y moría. Si se eliminaba el aire fijo, el CO2, del recipiente, quedaba un aire nocivo incapaz de sustentar ni la combustión ni la vida. Este gas era el nitrógeno. Anton Lavoisier lo llamó azote, de la palabra griega sin vida, y sin embargo este gas incoloro e inodoro es esencial para sostener la vida misma. Se descubrió que en 1996 la hemoglobina no solamente transportaba oxígeno, sino también óxido nítrico, que contribuyó a la investigación de diversos medicamentos. Por ejemplo, la solinitra es un medicamento usado para tratar la angina de pecho, esa sensación estrangulante del pecho caracterizada porque el paso de la sangre por los vasos sanguíneos disminuye. Tiene como principio activo la nitroglicerina, por su poder
por su poder vasodilatador. Listo. El ácido nítrico es producido a partir de amoníaco, que también se utiliza que es llamado este proceso Oswald. Es el proceso de Oswald. El ácido nítrico se utiliza para la fabricación de nitrato amónico, para fertilizantes y explosivos, la síntesis orgánica, la metalurgia, la flotación de minerales. El ácido nítrico al 65% se utiliza en la determinación de metales en aguas por plasma de acoplamiento inducido. ¿Esto qué quiere decir? Es un método de espectrofotometría de masas para determinar la forma cuantitativa de los elementos a niveles de traza, ultratraza, partiendo de muestras en disolución acuosa. Y se utiliza en la agricultura de alimentos, en la agricultura, en la industria alimentaria, en el análisis clínico. El fósforo fue descubierto en 1669 por Henning Frank, quien andaba en búsqueda de oro, y al extraer oro de la orina y la arena, lo que realmente encontró fue un sólido blanco que brillaba en la oscuridad. Pero en la actualidad, la principal materia prima para la producción de fósforo es la piedra fosfórica, la roca fosfórica, formada por restos insolubles, triturados y compactos de organismos antiguos, y que consiste principalmente de los minerales de fluorapatita e hidroxiapatita. Las rocas se calientan en un horno eléctrico con carbono y arena y producen tetrafósforo. Un ejemplo de la aplicación en la industria es el ácido fosfórico, que se utiliza principalmente para producir fertilizantes como aditivo para las comidas y en detergentes. El ácido característico en las gaseosas, ese ácido sabor ácido, es atribuido al ácido fosfórico. El fósforo es uno de los compuestos del hueso, forma parte del tejido nervioso y es indispensable para su buen funcionamiento y mantenimiento. También cumple funciones importantes en el aprovechamiento de la energía de los alimentos, participa en el metabolismo de las proteínas y en el desarrollo del aparato muscular, forma parte de los ácidos nucleicos como componente de las paredes celulares. El fósforo desempeña un papel tan importante en casi todas las reacciones químicas del organismo y debe haber un equilibrio entre fósforo y calcio en nuestro organismo para que funcione bien. Los ácidos polifosfóricos posibilitan nuestras acciones y pensamientos, y un polifosfato muy importante es la adenosina trifosfato, también conocida como ATP, que se encuentra en toda la célula viva. Y es tan importante el fósforo que el escritor y profesor de bioquímica Isaac Asimov escribió: ¿acaso podemos reemplazar el carbón con energía nuclear, la madera con plástico, la carne con levaduras y el aislamiento con amabilidad? Pero no hay sustituto ni reemplazo alguno para el fósforo. El arsénico, cuyo símbolo es AS, tiene 3 alótropos, es de color amarillo, negro y gris. Se considera un veneno cuando es administrado en cantidades mayores a 0,5 miligramos por kilogramo y potencialmente mortal entre 2 y 3 miligramos. Su toxicidad depende de las distintas formas químicas y estados de oxidación que posee. La Organización Mundial de la Salud considera que el agua no debe tener más de un 0,01% de arsénico porque puede producir arsenicosis. El arsénico se utiliza en la industria como tricloruro de arsénico, en la industria cerámica, trióxido de arsénico como conservante del cuero y la madera, como acetoarsénico cúprico en la fabricación de pinturas para barcos y submarinos. Arsenito sódico se utiliza como herbicida, como inhibidor de la corrosión y como agente de secado en la industria textil. El trisulfuro de arsénico, componente del cristal de la transmisión de infrarrojos y un agente que puede eliminar el pelo de los curtidos de las pieles. Encontré una aplicación farmacéutica y es que es conocido como Trixenox. Este medicamento está en el mercado a un precio de $60, es decir, aproximadamente 190,000 pesos, y se utiliza para tratar un tipo específico de leucemia, la leucemia promielocítica aguda. En los casos en que la quimioterapia
con antraciclina no ha sido efectiva. Este medicamento actúa como un agente diferenciador sobre las células cancerosas, haciéndolas madurar como células normales. Los promielocitos son una forma de glóbulos blancos anormales en la médula ósea y en la sangre periférica que reemplazan los glóbulos normales. Es importante aclarar que este medicamento se utiliza muy restringidamente porque es muy tóxico y se debe administrar vía intravenosa. El arsénico presenta manifestaciones inmediatas como vómito, dolor abdominal, diarrea, incluso la muerte. Se estima que se usaba en la antigüedad como veneno por ser inodoro, incoloro e insípido, y al consumirlo producía malestares similares al cólera. Se cuenta que Napoleón Bonaparte fue envenenado con este elemento. ¿Pero a qué se debe que sea tan tóxico? Provoca distintos daños en las clases y magnitudes de los cromosomas, es decir, afecta al ADN. Bueno, el antimonio es un metal que tiene una dureza mediana y es fácil de romper. Se obtiene de los minerales que son extraídos y transformados con oxígeno para formar óxido de antimonio para los textiles y plásticos para evitar que se incendien. El oxisulfuro de antimonio se usaba como cosmético anteriormente para pintar con una línea roja el contorno de los ojos, pero pues este uso ha sido reemplazado por su carácter tóxico. Bueno, encontré un uso farmacéutico y es un medicamento llamado Glucantim, cuyo principio activo es el antimonio de meglumina y es usado para tratar enfermedades zoonóticas, es decir, una enfermedad que se transmite de una forma natural de los animales al ser humano o viceversa. Este caso es causado por un protozoo, es decir, un organismo microscópico del género Leishmania, producida por los mosquitos. Se conocen 3 tipos de esta enfermedad: la Kala-Azar, el botón de oriente y la mucocutánea. Se recomienda este medicamento consumir vía intravenosa y tiene un costo de 8.247 pesos y debe ser administrado en 20 días, cada 20 días en el caso del Kala-Azar y 28 días en el caso del botón de oriente. Bueno, y por último, el bismuto, que es un metaloide y tiene características peculiares. Por ejemplo, aumenta su volumen cuando se solidifica, es blando, frágil, porque se puede cortar. Es obtenido al refinar otros metales como el plomo, el cobre, la plata y el estaño. Es un mal conductor de calor y electricidad, por ello es usado en la fluoroscopia, es decir, una técnica de imagen usada en la medicina para obtener imágenes en tiempo real de las estructuras internas de los pacientes, como catalizador en la fabricación de instrumentos de medición, por ser diamagnético, es decir, repeler no conduce la electricidad, no se pega a un metal, sino que lo repele. En la producción de vidrios coloreados, en la producción de fármacos antisépticos y protector gástrico. Por ejemplo, el subsalicato de bismuto es usado para tratar diarrea, pirosis, es decir, la acidez estomacal y malestar estomacal. Las sales de bismuto se utilizan en cremas para hemorragias y según un estudio realizado en un hospital de Barcelona, gracias a ese estudio, fue considerado por la FDA un OTC seguro para ser usado como desodorante interno en la dosis de 200 a 400 miligramos después de hacer una derivación duodenal, es decir, una extracción de 2/3 partes del estómago con el fin de perder peso y reducir los riesgos de tener problemas de salud relacionados con el peso, que pueden ser, por ejemplo, una enfermedad cardíaca, la presión alta, el colesterol, la diabetes tipo 2, un accidente cerebrovascular, pero los riesgos van desde un sangrado excesivo a pérdidas en el aparato digestivo. Y bueno, ya el último uso es el oxicloruro de bismuto, que es un colorante de maquillaje
Muchas gracias por escucharme.